Bienvenidos entonces, mis queridos alumnos del primer año medio A y el primer año medio C, a esta clase de día jueves, ¿cierto? Ya queda poquito para que se acabe la semana y podamos retomar energías para continuar con este segundo semestre. Hoy día, 12 de agosto, vamos a trabajar con conceptos muy importantes relacionados con cómo se rigen estas reacciones y ecuaciones químicas que nosotros ya conocemos. Nosotros ya sabemos y vamos a aplicar en la prueba que las reacciones y las ecuaciones son distintas, ¿cierto? Que hay reactantes, que hay productos, que hay una formación de un producto a partir de la existencia de reactantes, ¿ya? Y que si ellos no existen, no vamos a tener reacción química. Pero resulta que hay leyes que nos permiten a nosotros identificar qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Hoy día, el objetivo de la clase tiene que ver con conocer las leyes que rigen las reacciones químicas, las llamadas y conocidas leyes ponderales. Antes de comenzar de lleno con la clase, chiquillos, para que quede grabado, por supuesto, en el caso de que alguien no pueda conectarse a la clase, recuerden que la actividad número 1 es con nota acumulativa. Está publicada en Classroom desde el viernes pasado hasta mañana, viernes 13 de agosto. Solamente se van a recibir trabajos hasta las 23:59, ¿ya? No voy a aceptar trabajo fuera de plazo con el fin, por supuesto, de valorar todo el esfuerzo y la programación que tienen los alumnos que sí entregan los trabajos en la fecha. ¿Ya? Si alguien no tiene internet, manden un mensajito quizás a través de un compañero, ¿cierto? Cómo se están comunicando, pero por favor den aviso de lo que les pasa. ¿Ya? Eso me va a permitir a mí como su profesora de química poder ayudarlos y buscar las estrategias para que no se queden sin sus calificaciones y tampoco se atrasen durante el semestre. Una vez dicho todo eso, ¿alguien tiene dudas, algo que me quiera preguntar respecto a la prueba? Recuerden que el temario ya está publicado en Classroom, está en el PowerPoint pasado, entra exactamente lo mismo. Solamente a modo de recordatorio, si alguna pregunta entre paréntesis aparece adjunto desarrollo, recuerde que usted le saca una foto a su cuadernito, o si lo quiere hacer en el computador, pero yo prefiero en el cuaderno porque para ustedes es más rápido, sacan una foto y la adjuntan al correo electrónico. ¿Cuál es el correo? El mismo de siempre. Voy a escribirlo aquí por si alguien todavía no lo conoce o no se acuerda. Tareas químicas CISLG. CISLG. ¿Por qué no me funciona? Ahí sí. @gmail.com. Ya identificando, por supuesto, nombre y curso. Lo mismo cuando me envían la actividad a través de Classroom. Me tienen que enviar el nombre y el curso. A veces el nombre es idéntico a otro nombre de otro curso de así que los tengo que identificar bien. ¿Ya? Una vez dicho esto, entonces, vamos a dar paso a la clase del día de hoy. Las leyes ponderales, o también conocidas como leyes de combinación química, son un grupete, como les digo yo, un conjunto de leyes que nos intentan demostrar o nos intentan regir básicamente qué es lo que nosotros podemos o no podemos hacer respecto a una estructura atómica. Al principio de este semestre, nosotros trabajamos en la unidad de nivelación correspondiente a estructura atómica o molecular. Y ustedes aprendieron que había un núcleo, ¿cierto? Que hay orbitales, que estaban las partículas subatómicas con carga positiva, negativa y neutra, pero resulta que cuando fuimos avanzando en el camino, nos dimos cuenta que esta representación de esta combinación de átomos se representa a través de una ecuación química y representa la acción que produce una reacción. Entonces, en base a esto, yo les quiero presentar que son 4 las leyes que componen estas leyes ponderales, ¿ya? Y que juntas intentan dar explicación a cómo es la cuantificación de la materia. Porque nosotros hasta el momento hemos trabajado solo con átomos. Yo les digo, chiquillos, ¿cuántos átomos hay? ¿Cuántas moléculas? ¿Y qué miramos para las moléculas? El coeficiente estequiométrico. Y para los átomos miramos el subíndice. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasó el gato entre medio de la cristal? Muy bien. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a trabajar con masa,
Por ejemplo, si yo les digo, chiquillos, ahora van a tener 500 gramos de este compuesto o 500 gramos de este reactante, ¿cómo lo vamos a hacer si hasta el momento nunca hemos cuantificado cuánto tenemos? Solamente vemos su cantidad atómica y su cantidad de moléculas respecto a una simbología que es la ecuación química. Las leyes que vamos a estudiar, lo dejo claro, esta clase no entra en la prueba del día viernes 20. Esta clase es preparatoria del contenido para la segunda prueba, ¿ya? Y vamos a ir avanzando pasito a paso, pero ya es momento de que sepamos que las 4 leyes que rigen, ¿ya?, el comportamiento o cómo podemos nosotros trabajar con las reacciones químicas se llaman la primera y la más conocida de todas, la ley de conservación de la masa. La segunda se llama ley de las proporciones definidas. La tercera se llama ley de las proporciones múltiples y recíprocas. Y la cuarta ley se llama ley de volúmenes de combinación. Este kit de leyes, ¿ya?, o este grupete de leyes, como les dije anteriormente, lo que intentan es entregarnos todas las herramientas suficientes para que nosotros aprendamos a cuantificar la materia. Y cuando hablo de cuantificar, chiquillos, significa, ¿qué era cuantificar? ¿Se acuerdan cuando les pregunté alguna vez qué era cuantificar? ¿Como contarlas, algo así? Contarlas, ¿cierto? Entonces, tal cual nos dice Cristal, lo que tenemos que hacer va a ser saber la cantidad de masa con la que yo estoy trabajando. Y ante eso, los voy a invitar a trabajar con la primera ley de conservación de masa. ¿Por quién fue propuesta esta ley, chiquillos? A ver, el chat que dice. Yo sé que Cristal sabe, vamos a ver si quién más sabe. A ver, ¿quién propuso la ley de conservación de la materia o la ley de conservación de masa? Muy bien. No se acuerda, Cristal, aquí me llegó una respuesta por el chat. A ver, ¿quién más? Renato, Maite, Sara, la Sofi, que está también ahí acompañándome. ¿Quién propuso la ley de conservación de masa? Que dice que la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma. El señor, tal cual como dijo muy bien Anaíd, Antoine Lavoisier. Entonces, hoy día vamos a hablar un poquito. Muy bien, Sofi, excelente. Nos dijo Antoine Laurent Lavoisier. Muy bien. Entonces, la ley de conservación de la masa propuesta por este químico tan importante, Antoine Lavoisier, fue en el año 1785 aproximadamente. Solamente doy el dato del año para que ustedes se sitúen, se contextualicen. Ya, esto fue hace mucho tiempo. Y desde allí se ha explicitado o se ha informado que en toda transformación química la masa se conserva. Es decir, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. O sea, ya vamos a bajar este concepto de que nosotros sabemos que propone que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, pero ahora lo vamos a aplicar a unidades de masa. ¿Por qué? Porque si yo tengo un reactivo en el laboratorio, es muy difícil que yo pueda contar la cantidad de átomos o la cantidad de moléculas que hay ahí presentes. Y en base a eso yo no puedo hacer ningún cálculo. Pero ¿en qué proporciones los voy a poder mezclar? ¿Cómo sé yo que de repente necesito medio litro de jugo para hacer, no sé, 10 litros de solución? ¿Cómo lo hacemos? Porque tenemos que conocer la cantidad de masa que tenemos de cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, lo que yo quiero que les quede claro, a través del ejemplo que vamos a ver ahora, es que siempre la suma de las masas de los reactantes tiene que ser igual a la suma de las masas de los productos. Operatoria, adición, lo que nosotros aprendimos recién en primero básico, ustedes lo van a aplicar ahora en primero medio, pero a través de un nuevo concepto, que es la conservación de la masa. ¿Por qué? Porque yo no puedo inventar masa, pero tampoco la puedo hacer desaparecer. Entonces, dice, ejemplo,
¿Quién está aquí? Balancear una ecuación, Martín, pero específicamente trabajar con los coeficientes estequiométricos. En estas clases que vamos a tener, tanto la de hoy día como 2 clases más, vamos a estar preparándonos de manera teórica y conceptual, ¿ya? Acerca de lo que ustedes tienen que manejar para después poder trabajar con qué ocurre si yo les pongo una situación problema, por ejemplo, y les digo que tenemos 50 gramos de reactante. ¿Con qué otra sustancia se tiene que mezclar y en qué proporción? Y eso lo vamos a descubrir en la ley de proporciones definidas y en la ley de proporciones múltiples, ¿ya? Sí, imagínense que ustedes han avanzado tanto en este camino de la química, que empezaron descubriendo el átomo, ¿cierto? Aprendiendo sus modelos, viendo sus partes, después nos saltamos a que esos átomos formaban elementos y compuestos, que esos compuestos se podían mezclar con los elementos y formar un producto, y que ese producto se representaba en una ecuación química que era la simbolización de una reacción, o sea, es como una novela. Aprendieron a balancear ecuaciones, ¿cierto? A través del método del tanteo y el método algebraico, y ahora estamos cuantificando cuánta masa tenemos de cada uno de los participantes de esa reacción química, ¿ya? Ese es el orden casi cronológico que hemos tenido durante este año. Entonces, el ejemplo dice, tenemos 2 gramos de cloro y 3 gramos de sodio. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuántos gramos de producto tendríamos que tener si un reactante son 2 gramos y el otro son 3 gramos? 5. ¿5 qué? ¿En qué se está midiendo aquí? Mire, 2 gramos. ¿Gramos? Muy bien, o sea, es importante. Tendríamos que tener muy bien 5 gramos. Aquí yo voy a ser un poquito, no pesada, pero sí insistente, chiquillos, en que cuando nosotros trabajemos con esta cuantificación, con este conteo de lo que tenemos, ustedes tienen que informarme las unidades de medida. Eso es muy importante. Así como estuvimos trabajando o ustedes trabajan, mejor dicho, en física con unidades, ¿cierto?, de tiempo, de longitud, aquí en química también vamos a ocupar unidades. Cuando yo hable de masas, según el sistema internacional, siempre la van a expresar en gramos, ¿ya? Entonces, si yo pongo un ejercicio en la prueba, ustedes tienen que especificar, pero no en esta, recuerden que en la próxima. En la próxima ustedes tienen que especificar que la masa que están midiendo es en gramos, en kilogramos, en onzas, etc. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, consultas hasta ahí, primer año medio A y C? ¿Está clarito como el agua? Todo claro, profe. Todo claro. Muy bien, ahí apareció Mayra. Excelente. Ya, chiquillas y chiquillos, entonces seguimos con este señor Antoine Laurent Lavoisier, con la ley de conservación de la materia. Y miren, aquí ya tenemos una representación más bien, podría decir, pictórica, ¿ya? De cómo son los átomos. Tenemos un átomo color celeste o azul mezclado con una molécula que está compuesta por 2 átomos amarillos. Ellos se juntan y forman un producto. ¿Cuántos átomos tiene el producto que tenemos aquí? El producto, ¿cuántos átomos tiene? ¿Cuántos átomos hay ahí? 3. 3. 3 átomos. ¿Son todos iguales, Martín? Muy bien, Yael, 3. ¿Son todos iguales o son distintos? Miremos ahí en la pantallita. Se combinaron. Se combinaron. Muy bien, muchas gracias, Martín. Entonces, tal cual como nos dice el compañero y Yael a través del chat, estos átomos se combinaron y formaron un producto, pero resulta que ellos se empezaron a combinar según una cantidad numérica en específico. Fíjense, tengo 20 gramos de A, que es solamente un átomo, pero ese átomo está aportando con 20 gramos, mientras que 2 átomos de otra sustancia que llamamos B, son 2 átomos, pero ellos aportan una masa de 15 gramos. Si nosotros sumamos esos 20 gramos más esos 15 gramos, vamos a tener un total de 35 gramos de producto, independiente de cuántas moléculas hay en el producto. ¿Cuántas moléculas hay en el producto?
Mírenla. Una. Una, muy bien. ¿Cuántas moléculas tenemos en los reactantes de color azul? Una. ¿Cuántas moléculas hay en los reactantes de color amarillo? Una. Una. ¿Se dan cuenta que la conservación de la masa no trabaja con las moléculas? Porque aquí tendríamos que decir, ah, profe, pero si usted está diciendo que hay una molécula y aquí hay una molécula y aquí hay una molécula, 1 más 1 no es 1, po. 1 más 1 es 2. Pero ¿qué dice Antoine Lavoisier? No establece esa conservación respecto a la cantidad de moléculas, sino que a la cantidad de masa. Si esta molécula tiene 20 gramos y esta molécula tiene 15 gramos, la conservación de la materia dice que vamos a tener un total de 35 gramos independiente, sea 1, 2, 3, 4, 5 o más moléculas. ¿Se entiende hasta ahí, chiquillos? Sí, sí, sí. Ya, Nico. Ya, voy a responder primero la pregunta de Martín y voy a volver a explicar para los compañeros que todavía no lo comprenden muy bien, ¿ya? Martín me dice, profesora, ¿la sustancia azul es una molécula aunque sea un solo átomo? Por supuesto que sí, es una molécula que está compuesta de un solo átomo. En algunas bibliografías, chiquillos, ustedes pueden encontrar que cuando hay una sola molécula, o sea, un solo átomo, solamente le dicen átomos, ¿ya? Pero recuerden que tenemos que saber que si un átomo está solito, solamente él está a modo de átomo y lo podríamos tomar como una molécula porque su coeficiente estequiométrico lo dice así, ¿ya? Para que no se confundan. La formación de un compuesto es la unión de uno o más elementos, ¿ya? Y eso lo tienen que tener clarito. Entonces, ahí viene entrando Mauricio. Y ahora, Nico, vamos con usted. Nico, resulta que nosotros empezamos a trabajar con este ejemplo para ver si se propone o si se cumple la ley de conservación de la materia. Recuerde que la ley de conservación de la materia, tal cual como su nombre lo dice, tiene que ver con materia. Y la materia la cuantificamos en base a la masa. Cuando digo cuantificar, recuerde contar. La profe quiere saber números. ¿Cuánto tenemos? Por ejemplo, no sé, yo tengo una masa de tantos kilos, ustedes tienen una masa de tantos kilos. Lo mismo va a ocurrir con las ecuaciones. Queremos saber cuánto tenemos de reactante y cuánto producto vamos a formar. Entonces, yo les dije que aquí está esta sustancia que está de color azul, ¿ya? Que corresponde a un átomo, como nos indicaba Martín, tiene una masa de 20 gramos. Y aquí están los 20 gramos. Y resulta que esta molécula de color amarillo, que está compuesta por 2 átomos, tiene una masa de 15 gramos. Entonces, yo les preguntaba, ¿cuánta masa debiese tener nuestro producto si la ley de conservación dice que la suma de las masas de los reactantes, es decir, los que están al lado izquierdo, tiene que ser igual a la masa del lado derecho? Si hay un producto, ese producto tiene que tener la masa total. Si nosotros sumamos 20 gramos más 15 gramos, vamos a tener un total de 35 gramos de una molécula. ¿Y cuál era el ejemplo que yo les decía? Que la ley de conservación de masa solamente trabaja en base a la cantidad de átomos y de masa que nosotros podemos cuantificar, de cuánto tenemos. No trabaja en función de las moléculas. ¿Por qué? Porque si yo aquí contara 1 más 1, me quedo medio corrioso. Ahí. 1, 1 y 1, ya tendríamos que 1 más 1 son 2 átomos, o sea, son 2 moléculas. Y aquí solamente estamos viendo una. Entonces, no tienen que hacer el balance de la conservación de la materia en función a las moléculas, sino que en función a las masas. Cuando empecemos a trabajar con masas, tienen que fijarse en esos datos. Es distinto al equilibrio que nosotros hacemos o al balance que hacemos en las ecuaciones, ya cuando trabajamos con determinar el coeficiente estequiométrico a través del tanteo y a través del método algebraico. Entonces, siempre, Nico, recuerde, la suma de las masas de los reactantes tiene que ser igual a la masa de los productos. Nosotros vamos a trabajar esto. Lo que yo quiero es que entiendan el concepto.
Numéricamente lo vamos a ir trabajando todas las clases, porque cada vez vamos a tener más números, chiquillos. ¿Ya? Aquí en esta parte del semestre, la matemática va a ser muy protagonista. ¿Por qué? Porque queremos contar y necesitamos el apoyo de los números. Nico, ¿ahí sí o no? De nada, no se preocupe. Vamos entonces, continuamos. Miren, aquí vamos a seguir poniendo en ejemplo lo que acabamos de hablar de Antoine Lavoisier con respecto a masa. Fíjense que tenemos A más B, es la misma reacción anterior. Tenemos un átomo de A, tenemos dos átomos de B y se están mezclando para generar una molécula que tiene los tres átomos correspondientes. Pero ahora tenemos otras masas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a identificar que la masa de cada uno de los elementos la vamos a encontrar en la tabla periódica, ¿ya? Y la tabla periódica nos entrega mucha información, entre ellas cuál es su posición, cuántos electrones de valencia tienen, a qué grupo pertenecen, la cantidad de energía, el número atómico y el peso atómico o masa molar, ¿ya? Entonces vamos a tener un compuesto, o sea, un elemento, que tiene una masa de 37 gramos que nosotros vamos a reaccionar, con otro elemento que tiene una masa de 13 gramos. ¿Ustedes creen que estos 50 gramos obedecen a la ley de conservación de la materia? ¿Obedecen o no obedecen? A ver, el chat está medio lento hoy día, así que lo obedecen, ¿cierto, Cristal? A ver, ¿qué más opina el chat? Mis seguidoras del chat, ¿dónde están? Muy bien, Martín, muy bien, Nicole, excelente. Ahí está también Mauricio, bienvenido. Muy bien, Daniel. Excelente, Sofi, muy bien. ¿Ya? Entonces, recuerden siempre que la ley de conservación de masa va a ser que vamos a mirar los reactantes y decir, si estoy mezclando 1 kilo con 2 kilos, no puedo tener 2 kilos de producto. Tengo que tener mis 3 kilos, quizás repartidos de distintas formas, porque recuerden que la reacción química implica la transformación, la ruptura de enlaces y la formación de nuevos productos. ¿Ya? Entonces, se ve fácil, muy bien, Joaquín, entonces tienen que estar muy atentos porque vamos a ir complejizándolo, pero de a poquito, porque tenemos todos que avanzar juntitos. Veamos el siguiente ejemplo que yo trabajé también con el primero B y voy a trabajar el mismo ejemplo con el primero A y con el primero C. Y dice, veamos un ejemplo con números. Según Lavoisier, en la reacción del cobre, que se simboliza como Cu, con el azufre que lo simbolizamos con la letra S, para originar el sulfuro cúprico, mediante la siguiente ecuación química, Cu más S para formar CuS. Entonces, resulta que 4 gramos de cobre reaccionan con 2,02 gramos de azufre y producen 6,02 gramos de sulfuro cúprico. Es decir, que en esta reacción química la materia ni se crea ni se destruye, solamente se reorganiza o se transforma. Fíjense, ¿cuántos gramos me están diciendo que tenemos de cobre? ¿Cuántos gramos hay de cobre, chiquillos? 4,0. 4, muy bien, 4 gramos. Lo voy a poner aquí abajito. ¿Cuántos gramos de azufre tenemos? A ver, aquí está el chat. 2,02. Excelente, 2,02 gramos. ¿Y eso qué valor nos debería dar del producto? ¿Cuánta masa? Muy bien, Yael, muy rápida, muy bien, Nicole. Excelente. 6,02 gramos. Recuerden que si usted me pone alguna vez 6,02, yo podría pensar que son peras, que son manzanas, que son átomos, que son volúmenes. Ustedes me tienen que especificar que son gramos, ¿ya? Siempre trabajamos con esa unidad de medida. Entonces, ¿qué pasará si yo en un laboratorio no tengo los 2 gramos de azufre? ¿Qué creen ustedes que pasa, chiquillos? No tengo 2 gramos, tengo 1. ¿Se podrá hacer esa reacción?
escúchenlo bien, porque tengo, reacción va a haber. Tengo, pero no tengo los 2 gramos, tengo 1. ¿Va a dar distinto resultado? Va a dar distintos resultados, ya, o sea, la ley de conservación de masa cambiaría, porque si estoy mezclando 4 y los mezclo con 1, ya no puedo tener 6. Pero resulta que aquí yo voy a aprovechar, como los veo que están entendiendo muy bien, les voy a explicar parte de la segunda ley que la vamos a trabajar también en la próxima clase. La segunda ley, ¿alguien la anotó por ahí cómo se llamaba? La ley de las proporciones definidas. La ley de las proporciones definidas. ¿Y saben lo que establece esa ley? A grandes rasgos, yo les voy a contar que lo que esa ley establece o nos quiere decir es que hay una cierta relación entre la cantidad de reactantes que se van a mezclar. ¿Ya? Entonces aquí me están diciendo que en esta reacción de cobre yo necesito 4 gramos de cobre y 2,02 gramos de azufre para formar esos 6,02 gramos de producto. Pero resulta que cuando yo no tengo los reactantes en la cantidad que se necesita, no voy a tener el producto que yo necesito. ¿Se acuerdan que yo les decía que teníamos que tener mucho cuidado cuando trabajábamos? Que la temperatura fuera la adecuada, que la humedad dentro del laboratorio esté controlada, que la presión, ¿cierto?, esté registrada también, porque son variables que van afectando. Entonces lo mismo ocurre aquí. En la ley de las proporciones definidas dice, a ver, si tú quieres hacer sulfuro cúprico, tienes que tener la cantidad de masa que a ti se te pide. Por eso se habla de proporciones definidas. Se van a mezclar en una proporción definida, que está definida, valga la redundancia, o que está ejemplificada en base a números enteros sencillos. ¿A qué me refiero? Fíjense, ahí tenemos el cobre que es 4 y el azufre que es aproximadamente 2. ¿Qué relación tienen ellos, el 4 y el 2? ¿Qué relación tienen? ¿Son pares? Ya, son pares. ¿Qué otra relación puede haber? A ver, en el chat, ¿qué otra relación existe entre ellos? ¿Qué le pasa al 2 o qué le pasa al 4 para convertirse en el otro? Múltiplo del 2. Múltiplos de 2, muy bien. Sí, se van transformando, ¿cierto? El cobre y el azufre se transforman, muy bien, Nico. Se van transformando, pero resulta que ellos necesitan mezclarse en una proporción definida. Por cada 2 gramos que yo tenga de azufre, ¿cuántos gramos de cobre necesito? Por cada 2 gramos de azufre, ¿cuántos gramos de cobre me dice aquí la reacción que necesito? 4. 4. Entonces, ¿qué pasará si yo ahora tengo 4 gramos de azufre, chiquillos? ¿Qué pasará con el cobre? Muy bien, Nicole. ¿Qué pasará con el cobre? Si ahora tengo, Cristian, la escucho muy lejos. Si ahora tengo 4 gramos, yo les digo en el laboratorio, chiquillos, tengo 4 gramos de azufre. ¿Cuántos gramos de cobre necesito? 8. 8. O sea, estamos haciendo una proporción. A medida que aumenta un reactante, el otro también lo tiene que hacer, porque ellos se están mezclando de manera proporcional. No sirve de nada que yo vaya y diga, ya chiquillos, compré 1 kilo de azufre, y ustedes me digan, pero profe, no nos queda cobre, nos quedan solamente 4 gramos. Ah, entonces no voy a poder tener 1 kilo, 4 gramos de producto, porque ellos se van a mezclar de manera proporcional. Si aumenta uno, necesariamente tengo que aumentar la cantidad del otro, porque la proporción en la que ellos se mezclan siempre va a estar definida. ¿Quién lo define? Lo define o el ejercicio que yo les indique. Claro, lo estamos redondeando, Martín. Lo estamos redondeando para trabajar más fácil con números enteros. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes establezcan que siempre la relación de proporciones definidas nos viene a decir que
o en el ejercicio les voy a establecer a través de una relación definida por, y les voy a indicar 1 es a 2, ¿cierto? Razones y proporciones, o a través de una reacción química o ecuación química que lo vamos a seguir viendo en las próximas clases. Importante entonces, si yo aquí estos 4 gramos me dijeron que necesito 8 gramos de cobre, ¿cuántos gramos de producto voy a tener aquí? ¿Cuántos gramos voy a tener? A ver. 12. ¿12? ¿Todos opinan que 12? A ver. Ya, Nicole también me dice 12. ¿Quién más me dice 12? A ver. Muy bien, Joaquín, Sofi, 12 gramos. Y si yo pongo aquí 12 gramos y comparamos la cantidad anterior, también se duplicó. ¿Por qué? Porque aumenté mis reactantes y mi producto siempre va a depender de la cantidad de reactantes que nosotros estemos mezclando en esa reacción química. ¿Me siguen? ¿No me siguen? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Cuéntenme. Cuéntenme, cuéntenme. Muy bien, a ver, ¿quién más? Anaíd hoy día está muy calladita. ¿Se está entendiendo, Anaíd? Anto, el Benja, la Cata, David, Fernando, Ignacio, ¿están por ahí? Ya, me están siguiendo. No se preocupe. Vamos, vamos, todo claro. Muy bien, chiquillos. Entonces, antes de cerrar la clase, esto lo vamos a borrar porque no vamos a trabajar con esto el día de hoy. Voy a poner aquí un marcador. No, pero quiero este. Este. Vamos a escribir otra cosa aquí porque no vamos a trabajar con masas molares. Próxima clase, chiquillos, aprovecho de comentarles, antes de hacer este ejercicio de cierre de la clase, que lo vamos a hacer entre todos, ya porque nos va a servir de repaso también en lo que entra en la prueba, quiero contarles que la próxima clase, que es el próximo jueves, ya 19 de agosto, vamos a hacer un repaso general con ejercicios tipo prueba, ¿ya? Para que todos aquellos que tengan dudas, tengan sus dudas ahí y me las vayan consultando en lo que va la clase, con el fin de que el día viernes, cuando rindan la prueba, tengan todas las herramientas necesarias para poder demostrar, ¿cierto?, a mí y a ustedes mismos, que es lo más importante, cómo han comprendido esta unidad. Ese día es súper importante porque vamos a dar cierre a toda esta unidad que ha sido muy, muy grande, ¿ya? Y desde la próxima clase empezamos con algo un poco más complejo que ya dimos el puntapié inicial el día de hoy, ¿ya? Así que eso, para que todos estén súper atentos, próxima clase vamos a trabajar ejercicios tipo prueba con el fin de prepararlos a todos, porque yo quiero que a todos les vaya bien y que todos puedan aprender de la química, que es tan bonita, chiquillos. Entonces, vamos a aplicar esta ley de conservación de masas, pero la vamos a aplicar a nivel atómico también, es decir, lo que hemos hecho todas las clases. Dice, debe cumplirse siempre que la masa de los reactantes es igual a la masa de los productos. Y nosotros sabemos que, como la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, la cantidad de átomos que tengamos en los reactantes tienen que ser los mismos átomos que participan en los productos. Continúo. Dure lo que dure la reacción química, es decir, yo en una prueba les podría decir, se tiene una reacción que es muy lenta o se tiene una reacción que es muy rápida, pero esa especificación de tiempo, que sea rápido o que sea lento, no va a afectar en esta ley de conservación, porque así una reacción se demore 12 horas en producirse o se demore un par de segundos, siempre tiene que obedecer a este principio propuesto por Antoine Lavoisier. ¿Ya? Y por último, vamos a considerar la siguiente reacción que tiene que ver con la mezcla del óxido nitroso con el oxígeno. ¿Ya? Muchas gracias. Entonces, en esta reacción, lo que vamos a tener que es el óxido nitroso, se mezcla con el oxígeno y forman el óxido nítrico, donde los participantes, ¿cuáles son los elementos que participan en esta reacción?
¿Cómo se llaman estos elementos? A ver. Nitrógeno, Ya. ¿Y quién más? oxígeno. Nitrógeno y oxígeno. Solamente ellos dos. Muy bien. Hoy ya están súper atentos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, yo voy a cambiar este resaltador, me voy a poner en la pluma y vamos a escoger un colorcito azulito. Y yo les voy a preguntar, ¿cuántas moléculas hay presentes en la especie NO? ¿Cuántas moléculas tenemos en No NO? alcancé a escuchar, se me cortó, ayuda. Hoy, aquí estoy, Mauricio. Ahí sí, ¿me escuchan? ¿Me fui? Sí, no, sí se escucha, solo que recién como que cuando lo dijo, como que se cortó. Me corté, vuelvo a repetir. ¿Cuántas moléculas hay de la sustancia NO? Justo me corté. 2, Dos, muy bien, todos están de acuerdo con que son dos. Muy bien, me pongo muy contenta. Dos moléculas. Ese dos me quedó como un cisne, pero es un dos. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas moléculas de oxígeno tenemos? 1, Una molécula de oxígeno, excelente. ¿Y cuántas moléculas de producto NO2 tenemos? Dos, ahí están todos participando, muy bien. Dos. Entonces, ahora, como yo borré eso que estaba en negrito, ¿ya? Porque pensé que íbamos a trabajar con masas molares, pero lo vamos a dejar para las próximas clases. Mi pregunta es, ¿cuántos átomos de nitrógeno tenemos, chiquillos? Y vamos a poner nitrógeno. Vamos a ponerlo aquí, porque no me deja escribir sobre. ¿Cuántos átomos de nitrógeno hay en el NO? 2, ¿Dos átomos? ¿Ya? ¿Y de dónde sale ese dos, Cristal? porque como no hay nada abajito, es un 1. Muy Entonces el 1 se bien. multiplica con el 2. Y 2 por 1. Excelente. ¿Y dos por uno? Sigue siendo dos. Muy, muy bien. Entonces, tenemos dos átomos. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos en... Ah, me faltó el oxígeno aquí. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos en el NO? 2 también. También tenemos dos porque se rige con lo mismo. Dos por una siguen siendo dos átomos. Recuerden que esto sí entra en la prueba, chiquillos. Este balance. Sucede lo mismo. Muy bien, Yael. Y ahora pasamos al otro reactante, a ese oxígeno diatómico. Ese oxígeno diatómico, ¿cuántos átomos tiene en esa única molécula? 2. Dos. Muy bien. Dos átomos. Vamos a los productos ahora. ¿Cuántos átomos de nitrógeno tenemos en los productos? 2. Dos átomos de nitrógeno. ¿Y cuántos átomos de oxígeno tenemos en ese producto? 4. Cuatro. Chuta, algo pasó. Resulta que tenemos los dos átomos de nitrógeno, pero aquí dice 4 y aquí dice 2. Ah, pero resulta que aquí tengo dos átomos de oxígeno y aquí tengo los otros dos átomos de oxígeno. Por lo tanto, tenemos en total que se cumple el principio de conservación de la materia, porque los mismos átomos que están en los reactantes es igual a los átomos que están en el producto. Chiquillos, si yo aquí les dijera que tenemos 28 gramos de NO y que aquí tenemos 12 gramos de oxígeno, ¿cuántos gramos de producto tendríamos que tener? 40. Preguntas al Gramos. cierre. 40. 40, a ver. 40, le faltó el 2, Nico, no se preocupe. 40 gramos de producto. Entonces, para ir dándole el cierre a la clase, porque ya nos pasamos un minuto, cuéntenme, ¿cuáles fueron las dos leyes ponderales que trabajamos el día de hoy? La de la conservación de la masa. Ya, ¿y la otra cómo se llamaba? La ley de proporciones definidas. Ya, ley de proporciones definidas, muy bien. ¿Y qué establecía esa ley?
A ver, ¿quién me lo explica? Con sus palabras, que eso a mí es lo que más me importa, ¿cómo lo entienden ustedes? A ver. A ver, ¿quién se anima? Y se fueron saliendo de la clase, aquí yo veo ya, hay 6 menos. Lo Yo vamos a sí, explicar. profe. Ya, a ver, dígame, ¿cómo lo explicaría, Am, Cristal? A ver. Bueno, que la ecuación trabaja como con proporciones. Si este aumenta, este necesariamente tiene que aumentar para poder hacerlo. Muy bien. ¿Y cómo uno lo va a aumentar como uno quiere o hay una ley que rige eso? No, no como quiere, como lo rige Como la nos ley. digan, ¿cierto? No es como uno quiere, sino que es como el elemento químico se puede mezclar. Excelente, mis felicitaciones para todos los participantes de la clase. Próxima clase, repaso para la prueba del día viernes. Recuerden estar bien atentos, ¿ya? Y que les vaya muy bien. Chiquillos, espero sus trabajos. Hasta mañana a las 23:59, ¿ya? A través de la Nos vemos, plataforma profe. Classroom. Chao, Chao, profe. chao, chiquillos. Ah, voy a